que comprende el eje mencionado. Este eje termina finalmente en la producción de las dos hormonas más importantes de nuestro organismo, que son las hormonas tiroideas. En primer lugar tenemos la tetraiodotironina, o llamada también tiroxina, o llamada T4, y la triodotironina, o llamada T3. Su nomenclatura química depende fundamentalmente de los anillos bencénicos en los cuales está adosado una molécula de yodo. Como verán, la tiroxina o tetraiodotironina tiene 4 residuos de yodo incluidas dentro de su estructura química. Y en el caso de la triodotironina tiene 3 moléculas de yodo adosadas a su estructura química. Las hormonas tiroideas son producidas, como su nombre lo indica, en la glándula tiroides, ¿no? Pero a diferencia de todas las demás hormonas, estas hormonas se van a sintetizar fuera de las células, no en el interior de las células. No es una producción citoplasmática, sino es una producción extracitoplasmática. Y sobre todo, la síntesis va a ocurrir a nivel de los acinos glandulares que hay en la glándula tiroides y que conforman alrededor de una sustancia proteica que se conoce como el coloide tiroideo. Dentro del coloide tiroideo es donde se va a sintetizar finalmente las hormonas tiroideas T3 y T4. Dentro de su concentración, el 65% de yodo contiene la tiroxina y un 59% de yodo está incluida dentro de la triodotironina. Las células de los acinos glandulares son células que van a producir finalmente la proteína que va a ir a formar parte del coloide. Es decir, en el citoplasma se van a producir, ¿qué cosa? La tiroglobulina, ¿no? Esta tiroglobulina es una proteína, la cual por exocitosis va a ser eliminada hacia la zona del coloide. Esta proteína, dentro de su estructura química, contiene fundamentalmente el aminoácido tironina, que va posteriormente, a través de la inclusión de yodo por la iodinasa, ¿ya? Va a incluir el yodo dentro de su estructura química. Esto en un todo, es decir, en toda la proteína, ¿no? Cualquier residuo de tirosina, ahí es donde se van a incluir las moléculas de yodo. Para la captación del yodo existen una serie de cotransportadores y poros como la pendrina, esta molécula, esa proteína pendrina, que van a promover finalmente el ingreso de yodo del intravascular, se extrae y va a pasar hacia la zona del coloide, ¿no? La iodinación va a estar a cargo de una de las enzimas más importantes, que es la peroxidasa tiroidea, o llamada TPO. Se cree que una similar actividad fisiológica molecular ocurre también en la zona del oído interno. Progresivamente, por la peroxidasa tiroidea, el yodo va a ser añadido a la tiroglobulina, ¿no? Entonces va a ser ingresado a la tiroglobulina. Como les mencionaba, dentro de la proteína, uno de los aminoácidos más importantes de la tiroglobulina es el residuo de tirosina, ¿no? Esta va a estar incluida dentro del folículo, o llamado coloide, y va a ser la zona donde se va a producir la iodinación a través de la peroxidasa tiroidea. Lo que se ha visto fisiológicamente es de que por la peroxidasa tiroidea es que se van a unir también dos residuos de tirosina, uno a uno, cuando ambas ya han completado su proceso de iodinación, ¿no? Entonces, cuando dos residuos de tirosina se unen, entonces vamos a tener 4 residuos de yodo incluidos en estos dos aminoácidos, ¿no? Por lo tanto, esta conformaría finalmente la llamada tetraiodotironina. Cuando fisiológicamente se requiere de la participación de las hormonas tiroideas, inmediatamente, miren, las células de los acinos glandulares van a captar una porción
del coloide, ¿no? Que contiene obviamente la tiroglobulina, ¿no? De esa manera los van a englobar, van a captar y después en el citoplasma de la célula tiroidea es que se va a producir finalmente el corte, ¿no? El corte. El corte y obviamente la liberación de las hormonas tiroideas ya formadas hacia la región vascular. Miren este proceso en el cual se capta una porción del coloide, ¿ya? Y por el cual ya está formado acá las hormonas tiroideas, ¿sí? Para evitar que, por ejemplo, sigan pasando más hormonas tiroideas, es que existe el mecanismo de los llamados ioduros intratiroideos. Esos ioduros intratiroideos cuando se da el Lugol, por ejemplo, ¿no? El Lugol es un yoduro, ¿ya? Cuando se ingiere y llega a la célula, inmediatamente va a paralizar que estos residuos o que esta tiroglobulina sea proteolizada, metabolizada, obviamente evitando de que más hormonas tiroideas salgan hacia el exterior. Ese es uno de los mecanismos farmacológicos más importantes. ¿Listo? Hablemos un poco del transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas. Tanto la T3 y la T4, una vez que pasan al torrente sanguíneo, van a ligarse a proteínas plasmáticas. Y dentro de esas proteínas plasmáticas, la más importante es la transportadora, que es la globulina transportadora de tiroxina o llamada TBG, ¿no? Una vez que está ahí, realiza sus acciones fisiológicas y posteriormente entra al proceso de su metabolismo, ¿no? El metabolismo se hace por desiodinación o desyodación también, y la cual está a cargo de una enzima que es la 5-deshiodasa. T4 es metabolizada por monodeshidratación, o sea, cada molécula retira uno por uno, empezando del anillo externo, pero si es que sucede la deshidratación en anillo interno, puede convertirse en una hormona tiroidea, una T3 reversa, ¿ya? Miren cuando se produce la deshidratación del anillo interno. Este proceso de su metabolismo puede ser afectado o mejor dicho, por la inhibición de las 5-deshiodasa. ¿Qué medicamentos inhiben a estas 5-deshiodasa? La amiodarona, los beta bloqueadores, los corticoides, la enfermedad de Graves y la inanición, ¿no? Y empieza a aparecer la T3 reversa, ¿ya? Miren, ese mecanismo muy importante porque cuando usamos amiodarona, por ejemplo, lo que vamos a producir es un incremento o una persistencia, digamos, de hormonas tiroideas que no van a ser metabolizadas, porque la amiodarona inhibe a la deshiodasa, que como habíamos mencionado es la enzima metabólica más importante de las hormonas tiroideas. ¿Cómo es la producción diaria de hormonas tiroideas? La síntesis por día, miren, si ustedes se dan cuenta, 75 microgramos se producen de T4 y 25 microgramos de T3. Pero habíamos visto que estos 75 microgramos, si el anillo interno es el que produce una desyodación, puede producirse la T3 reversa. Otro detalle muy importante es que la T3 reversa se produce siempre en estados de inanición, ¿no? En esos estados de inanición puede presentarse. Un cuadro resumen de la cinética de las hormonas tiroideas. El volumen de distribución, miren, es mucho más amplio para la T3 porque es la que va a ejercer actividad fisiológica. Pero en el fondo común extratiroideo hay mayor cantidad en la forma de T4. La producción diaria mayor de T4, ya que esta se va a convertir en T3, ¿sí? El cambio fraccionado es mayor en T3, la eliminación metabólica mayor, obviamente, de T3. El tiempo de vida media es menor de la T3 porque es la que ejerce acciones fisiológicas. En cambio, la T4 puede durar hasta 7 días, ¿no? Las concentraciones séricas de T4 es de 4.8 a 10.4 microgramos por 100 mililitros y de 60 a 180 nanogramos por 100 mililitros de la T3. La forma libre cada una también tiene 0.8, 2.7 la T4 y de 230 a 420 la forma de T3. Ambas tienen un porcentaje cercano al 100 de unión a proteínas plasmáticas. La potencia biológica es 4 veces la T3 que la T4. Y la absorción oral, miren, ambas es
satisfactoria, un 95%, sobre todo para T3. Ujú. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Este cuadro es un cuadro muy importante, un cuadro muy didáctico sobre la composición de la concentración de las tres hormonas que gobiernan el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, ¿no? Tenemos la TSH en la primera columna, la T4 y la T3. Recuerden que la hormona estimulante de la tiroides es la que va a ir directamente de la hipófisis hacia la glándula tiroides para incrementar la producción de T4 fundamentalmente, y esta a su vez va a promover su cambio hacia T3, ¿no? Muy bien. Situaciones como la enfermedad de Graves, en la cual va a haber una gran producción de T4 y de T3 por efecto de la supresión o el feedback negativo del eje que ahorita vamos a ver, entonces obviamente va a disminuir la producción de TSH. Eso en la enfermedad de Graves. ¿Ya? El adenoma tóxico, recuerden que es un adenoma pequeño, hiperfuncionante, se comporta de la misma manera que la enfermedad de Graves. TSH bajo, T3, T4 altos. El bocio nodular también, de la misma manera, la tiroides subaguda o granulomatosa también, ¿no? La facticia también, el hipertiroidismo por yodo también, y el hipertiroidismo sin tratamiento de la misma manera, ¿ya? Salvo la tirotoxicosis en el cual la T4 puede estar normal, ¿ok? En cada una de ellas se puede hacer algunos dosajes adicionales, como por ejemplo la peroxidasa tiroidea en la enfermedad de Graves, ¿sí? O el antirreceptor TSH en la enfermedad de Graves, ¿no? Y por lo demás, la mayor parte de ellos tiene que ver para hacer una captación de yodo radioactivo, ¿no? ¿Cómo es esa relación del eje hipotálamo-hipófisis tiroides? Recuerden que este es un sistema que está gobernado de arriba hacia abajo, ¿no? Por la síntesis de la llamada hormona releasing o liberadora de la tiroides, ¿no? Que está en los núcleos supraópticos, eh, en los ganglios basales, y donde se va a producir la TRH, ¿no? Esta TRH va a pasar por el sistema portohipofisiario hacia la adenohipófisis. En la adenohipófisis se va a estimular la síntesis de la llamada TSH, ¿no? Esta TSH es vía sanguínea, llega hacia la zona de la glándula tiroides y genera la producción de T3 y de T4. ¿Sí? Ese es más o menos el eje, es un eje prácticamente vertical. Posterior a ello, empieza a haber lo que se llama el feedback negativo, ¿no? La retroalimentación negativa. Es decir, si yo tengo incremento de hormonas tiroideas, estos van a suprimir la producción de TSH, pero a su vez van a producir también la supresión de la producción de TRH. Por eso es que cuando hablamos de un hipertiroidismo donde hay gran producción de T3 y T4, la TSH es baja. En el otro extremo, que es el hipotiroidismo, ¿no? No hay producción de T4 y de T3. No se suprime el eje, entonces va a haber mayor producción de TSH y mayor producción de TRH. Entonces, si yo quiero saber si hay un hipotiroidismo, voy a hacer dosaje y voy a encontrar TRH bajo, TSH bajo, perdón, TRH alto, TSH alto y T3 y T4 bajos. Eso en el caso del hipotiroidismo. Hay un efecto que se llama el efecto de Wolff-Chaikoff, ¿no? Esto sucede cuando la concentración de yodo va a ser superior a la ingesta requerida, produciendo la inhibición de la formación tanto de T4 y de T3, ¿no? Acá lo tenemos, eh, el efecto de Wolff-Chaikoff, donde progresivamente, por ejemplo, la de la peroxidasa tiroidea, aumenta la concentración de yodo a nivel de los folículos, ¿ok? Esta, a su vez,
por efecto de saturación o una hipersaturación de yodo, va a disminuir, va a inhibir la producción de T4 y de T3, ¿no? Ese es lo que se llama el efecto Wolff-Chaikoff, ¿no? Normalmente es que ingresa, es agregada hacia la tiroglobulina y también hay una producción normal, ¿no? Es una producción normal. Pero si yo doy una dosis exagerada de yodo, bueno, lo que voy a producir es simplemente una inhibición. Esta inhibición aparentemente es fisiológica. ¿Qué estimuladores anormales tenemos de la tiroides? Principalmente nosotros lo que conocemos es lo que sucede en la enfermedad de Graves, ¿no? La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune en el cual, por efecto de linfocitos T reactivos, ¿sí?, van a promover la estimulación y producción de células B. Estas células B productoras de ¿qué? De un anticuerpo que tiene efecto de ser similar o estimulante de la tiroides. Se llama la llamada TSI, ¿no? O inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Esto es lo que sucede en la enfermedad de Graves. Este anticuerpo estimulante de la tiroides va hacia los ácidos glandulares en las células tiroideas y va a estimular el receptor de la TSH. Y al estimular el receptor de la TSH va a incrementar la producción de T3 y de T4, sin que intervenga ni la TSH ni la TRH. ¿Okay? El otro estimulador es lo que sucede con la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto también es una enfermedad autoinmune, en la cual también linfocitos autorreactivos, ¿sí?, van a producir, ¿qué cosa? Anticuerpos contra las células de los acinos glandulares, las células tiroideas, ¿no? Y por el otro lado, se estimula también linfocitos T citotóxicos que van a, digamos, perder la tolerancia hacia las células tiroideas. Entonces se va a activar inmunidad humoral para destruir y para inducir la apoptosis de células foliculares y también inmunidad celular dirigida contra las células de los acinos glandulares. Inicialmente, por este evento se produce una inflamación y produce un estado de hipertiroidismo, pero posteriormente a ello, cuando ya hay fibrosis, hay necrosis de las células, induce al hipotiroidismo. En farmacología básica, las hormonas tiroideas, sobre todo la tiroxina, tienen buena absorción en el duodeno y en el ilio. Se afecta su absorción cuando hay alimentos, cuando hay fármacos o cuando hay acidez gástrica y flora intestinal, ¿no? Tiene una biodisponibilidad del 80%. En los estados de hipertiroidismo aumenta la eliminación también de T3 y T4 y obviamente disminuye su vida media. Los fármacos que aumentan el metabolismo de T3 y de T4 son rifampicina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína y el imatinib. Durante el proceso del embarazo, se ha visto de que hay un incremento de la globulina transportadora de tiroxina, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas? Ambas, sobre todo la T3, que es la más importante, ¿ya? Es una hormona considerada del tipo similar digamos, su mecanismo es similar a lo que sucede al receptor de las hormonas esteroideas. La hormona atraviesa la membrana sin ningún tipo de problema hasta encontrar su receptor citoplasmático, ¿no? Una vez que se forma el complejo receptor-hormona, este pasa hacia el núcleo y en el núcleo empieza a inducir la transcripción de factores nucleares, produciendo la replicación de determinados genes. Estos genes pueden finalmente producir algunas proteínas que son las que van a ejercer la acción de las hormonas tiroideas, ¿no? Dentro del núcleo hay algunos segmentos que tienen que ver con la estimulación de determinados genes, tanto por la T3 fundamentalmente, ¿no?, que promueve la activación de ciertos factores de transcripción, ¿ya? Como por ejemplo, en este caso,
este gráfico que estamos mostrando, por ejemplo, lo que se está produciendo son proteínas fijadoras o transportadoras de tiroides, ¿ya? Esas proteínas o esos genes que se promueven durante la transcripción por efecto de las hormonas tiroideas van a ejercer finalmente los efectos fisiológicos. ¿Cuáles son esos efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? Estas tienen que ver primero con el crecimiento, el desarrollo, la función y conservación de todos los tejidos. O sea, es decir, mientras tengamos buenas hormonas tiroideas, nuestro estado somatomorfo, nuestra morfología estructural va a estar bien establecida. En periodos tempranos de la infancia tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central, la, digamos, activación de una serie de sinapsis. Recuerden que el hipotiroidismo, que es la baja función de las glándulas tiroides, lleva al cretinismo, ¿no? Y con cierto trastorno del desarrollo mental. Tiene que ver con el desarrollo muscular y los órganos reproductivos. Tiene que ver con la producción de calor o termogénesis. Indudablemente participa en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y los lípidos, así como también de las vitaminas. Las hormonas tiroideas tienen que ver directamente con la secreción y degradación de las catecolaminas, del cortisol, de los estrógenos, de la testosterona y de la insulina. Miren, esta hormona gobierna prácticamente la secreción de todas las hormonas de nuestro organismo, ¿no? Así también las hormonas tiroideas activan al sistema simpático con producción de adrenalina y obviamente todos sus efectos cardiovasculares, taquicardia, hipertensión, ¿no? Como consecuencia de ello. El fármaco sintetizado de hormonas tiroideas es la levotiroxina. Es un fármaco que tiene muy buena estabilidad, goza de uniformidad y es de bajo costo, ¿no? Y la ventaja que su tiempo de vida media es larga, ¿no? Puede durar hasta 7 días. Esto con respecto a las hormonas tiroideas. Ahora, con respecto a los fármacos antitiroideos, hablamos de aquel grupo farmacológico que van a inhibir la acción de las hormonas tiroideas, como por ejemplo lo que quisiéramos nosotros durante el hipertiroidismo. Dentro de ese grupo tenemos las tioamidas, ¿no? ¿Qué son las tioamidas? Dentro de las tioamidas, las más representativas son el metimazol y el propiltiuracilo. Metimazol ya ha sido su uso descontinuado hace aproximadamente 5 o 7 años aproximadamente, ¿no? Actualmente nosotros tenemos en el Seguro Social, tenemos el carbimazol, es una nueva tioamida que tiene una actividad de transformación in vivo y su actividad es 10 veces mayor que el metimazol. El otro fármaco antitiroideo todavía activo es el propiltiuracil, ¿no? Dentro de la farmacocinética, el propiltiuracilo tiene una absorción mucho más rápida, en 1 hora aproximadamente. Tiene un volumen de distribución igual al agua corporal total, es decir, de 5 a 10 litros, ¿no? Su tiempo de vida media del propiltiuracilo es de 1.5 horas. Su metabolismo es a través de la excreción por vía renal en forma de glucurónido de propiltiuracilo. Esta depuración se hace en 24 horas. En relación a la farmacocinética del metimazol, esta tiene absorción completa, su velocidad es variable, se acumula fundamentalmente en la tiroides y su tiempo de vida media es corta, también, digamos, un poquito más larga que el propiltiuracilo de 6 horas, ¿no? Su excreción es más lenta, puede durar hasta 48 horas. Ambas, tanto propiltiuracilo como el metimazol, van a cruzar la barrera placentaria y pueden llegar a la tiroides fetal, ¿ya? Y generando un efecto antitiroideo en el desarrollo fetal. Sin embargo, el propiltiuracilo puede fijarse a proteínas y al fijarse a proteínas de mayor porcentaje, digamos que eso evita que cruce la barrera placentaria, ¿no? Ambas también son excretadas en la leche materna, hay que tener mucho cuidado con ambas. Dentro de su farmacodinamia tiene múltiples mecanismos, pero fundamentalmente evitan la síntesis hormonal, ya que
inhiben las reacciones catalizadas por la peroxidasa tiroidea, así como también bloquean la organificación del yodo. ¿Listo? Por otro lado, se ha visto también que pueden bloquear el acoplamiento de las iodotirosinas, o sea, en el momento en que se tengan que unir ambas moléculas de tirosina. Propiltiuracilo inhibe además la desyodación periférica de T4 a T3, ¿ya? Recuerden que ambas solo inhiben la síntesis, más no su liberación, o sea, es decir, lo que ya se formó, lamentablemente se va a seguir liberando. ¿Qué efectos adversos tenemos? 3 a 12% de los pacientes pueden presentar náuseas y trastornos gastrointestinales, disgeusia. Pero el más común es la aparición de una erupción pruriginosa maculopapular de 4 a 6%. Miren, 4 a 6% de pacientes presentan este tipo de erupción maculopapular por efecto de ¿quién? Del uso de los antitiroideos, ¿ya? Puede haber vasculitis o erupción lupoide. En algunos casos se ha descrito hepatitis con el probiltiuracilo y algunos tipos de ictericia colectásica que pueden ser letales, o sea, hay que tener mucho cuidado también. Pero el mayor problema del uso de las tioamidas es justamente la llamada agranulocitosis, ¿no? Falta o inhibición de la producción de granulocitos, predisponiendo a infecciones severas, sepsis severa y shock séptico, ¿ya? Se puede presentar, es la complicación más peligrosa, se presenta con menos de 500 células por milímetro cúbico, en el 0,1 a 0,5% de casos, ¿ya? Se presenta con mayor frecuencia en ancianos y cuando se usa a dosis mayores. ¿Listo? Tienen sensibilidad cruzada 50%, por lo que no se recomienda intercambiar tiamazol con propiltiuracil o al revés, ¿no? Los ioduros. Los ioduros también son fármacos antitiroideos usados ya, miren, hace más de 60 años. Son los que inhiben la organificación y la liberación de las hormonas. Estas sí inhiben la liberación de hormonas. Estos ioduros disminuyen el volumen, la vascularidad y la fragilidad de la glándula hiperplásica. Pueden producir hipertiroidismo por efecto del fenómeno de Jod-Basedow, ¿no? O hipotiroidismo. Dosis de 6 miligramos por día se ha visto de que pueden anular la proteólisis de la tiroglobulina y pueden mejorar los síntomas de 2 a 7 días. Usualmente los ioduros pueden ser indicados en los casos de prequirúrgicos de una cirugía de glándula tiroides. Al indicarlos, los ioduros incrementan las reservas de ioduros y obviamente retarda la acción de las tioamidas o por efecto del yodo radioactivo. Por lo tanto, es recomendable usar después del uso de las tioamidas. Los ioduros no se deben usar en el embarazo porque cruza la barrera placentaria y puede causar bocio fetal. Dentro de sus efectos adversos tenemos la erupción acneiforme. Sí, mire, vamos a ver acá. Esta es la erupción acneiforme que se produce con el uso de los ioduros, ¿ya? Hinchazón de las glándulas salivales, úlceras en las mucosas, conjuntivitis, hay un regusto al metálico en la boca, puede haber trastornos hemorrágicos y en algunos casos hasta reacción anafilactoide. ¿Ya? Esa es la erupción acneiforme. Y finalmente llegamos al componente más importante que es el yodo radioactivo, ¿no? El yodo radioactivo, yodo 131, ¿no? Es un radiofármaco muy importante que se utiliza para tratar los estados de hipertiroidismo o tirotoxicosis. El yodo radioactivo se da en forma de una solución que se tiene que ingerir, tiene una absorción muy rápida, es incorporado inmediatamente en los folículos tiroideos de almacenamiento, ¿no? Su efecto fundamental del yodo radioactivo depende de su poder penetrante por la emisión de rayos beta. Es eficaz hasta 5 días después de la ingestión, ¿listo?
Su principal acción es que destruye, necrosa el parénquima tiroideo. Durante ese periodo produce turgencia y necrosis epiteliales, rotura de los folículos, edema e infiltración leucocitaria. El iodo radioactivo es de fácil administración, buena eficacia, bajo costo y no hay presencia de dolor. Lamentablemente atraviesa la barrera placentaria y puede ser excretado en la leche materna. Tampoco es así. El yodo radioactivo no tiene condiciones de almacenamiento, tiene condiciones de distribución y obviamente de su eliminación. Incluso cuando el paciente recibe el yodo radioactivo, debe utilizar un solo baño para evitar contaminación a los demás integrantes de la familia. Otros fármacos tenemos los beta bloqueadores sin actividad simpático-mimética, el metoprolol, el propanolol y atenolol. El uso del propanolol en el caso de tirotoxicosis es importante cuando se da dosis mayores a 160 miligramos por día. Se ha visto que puede disminuir la concentración de T3 en 20% al inhibir la conversión periférica de T4 a T3. ¿Listo? Algo de farmacología clínica. Los dos estados de hipofunción y de hiperfunción son los que vamos a ver a continuación. El principal estado de hipofunción es el hipotiroidismo. Es una enfermedad caracterizada por baja producción de hormonas tiroideas. Se presenta por referir el paciente cansancio, letargia, falta de motivación, pérdida de memoria, depresión, cambios de ánimo, hipoacusia, incremento de peso notablemente, dolores musculares y articulares, trastornos del sueño, uñas quebradizas, ¿no? Dentro de los signos encontramos cejas escasas, hinchazón de la cara, cambios en el fondo de los ojos, ronquera y bradicardia, ¿no? Que es los signos hemodinámicos más importantes. Para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, fundamentalmente pedimos el dosaje de, según la sospecha clínica, el dosaje de TSH y T4. Si la TSH es normal y el T4 es normal, eutiroidismo. Si la TSH ya está elevada y la T4 normal, es un hipotiroidismo subclínico. Si la TSH ya está elevada y T4 baja, es un hipotiroidismo primario. Si la TSH es normal o baja y la T4 baja, es un hipotiroidismo central, ¿no? Y si la TSH es normal o alta o la T4 alta, es diagnóstico de resistencia a hormonas tiroideas. En estos estadios, en este estado del hipotiroidismo, se indica el tratamiento con levotiroxina. Si son lactantes, de 10 a 15 microgramos por kilo por día, en el adulto 1.7 microgramos por kilo por día. Recuerden que la absorción disminuye, mejor dicho, los alimentos disminuyen la absorción de levotiroxina, soya, el salvado o el café, ¿no? Fármacos también como la ciprofloxacina, el colestipol, el omeprazol, el sulfato ferroso, el carbonato de calcio, así como los antiácidos. En los niños se recomienda vigilar el crecimiento y su desarrollo. El tiempo de vida media, recuerden que 7 días, hay que hacer un dosaje de control de TSH con el objetivo terapéutico de mantenerlos en 0,5 a 2.5 miliunidades por litro. No olvidar que el efecto no es inmediato, sino el efecto se ve de acá a 8 semanas. En el caso de ancianos e hipotiroidismo de larga data o cardiopatía primaria, preferible dar dosis pequeñas, 12.5 a 25 microgramos. La tableta viene de 100 microgramos por 2 semanas y luego empezar a incrementar 25 microgramos. Puede en algunos casos, como efectos adversos, tener angina de pecho, arritmias, nerviosismo, intolerancia al calor, palpitaciones, taquicardia, adelgazamiento, ¿no? En el caso de los ancianos, empeora la fibrilación auricular y acelera la osteoporosis. En niños, presenta insomnio, inquietud y aceleración de la maduración y crecimiento óseo. En los casos graves, como el coma mixedematoso, se puede dar levotiroxina por vía endovenosa de 300 a 400 microgramos, más hidrocortisona, ¿no?
En el caso de hipotiroidismo y embarazo e infertilidad, se debe aumentar la dosis de levotiroxina de 30 a 50%. En el hipotiroidismo subclínico, solamente dar tratamiento cuando la TSH supere las 10 miliunidades. En el hipotiroidismo fármaco inducido, debemos dar amiodarona. Por otro lado, tenemos la hiperfunción, que es el hipertiroidismo, ¿no? Dentro de ellos tenemos el bocio tóxico difuso, o llamada también enfermedad de Graves, es la forma más común de tirotoxicosis, afecta más a mujeres 5 veces más que el varón, y el promedio de edad es entre 20 a 40 años. Consta de un estado de tirotoxicosis, la presencia de bocio, oftalmopatía o llamado exoftalmos, y la dermopatía o mixedema pretibial. En el paciente encontramos la protrusión de uno o ambos ojos, llamado exoftalmos, nerviosismo, dificultad para dormir, insomnio, fatiga, prurito generalizado, palpitaciones, taquicardia, temblor en las manos, sudoración, ¿sí? Mirada fija, náuseas, vómitos, piel caliente, pérdida de cabello, eso fundamentalmente. Recuerdan que el mecanismo en el de Graves es la presencia de esta inmunoglobulina estimulante de la tiroides, o llamada TSI, ¿no? El dosaje de la TSI es muy importante en estos casos, que confirma el diagnóstico. ¿Cómo se da el tratamiento? El tratamiento se da a través de el beta bloqueo, como propanolol para calmar los síntomas cardiovasculares, y la conversión periférica de T4 a T3, ¿no? Las tionamidas, que es el tratamiento no ablativo, el yodo radiactivo, que es un tratamiento ablativo definitivo, y la cirugía también definitiva. Siempre, en el caso de personas jóvenes, mantener siempre la farmacoterapia, no olvidar que el metimazol siempre es mejor que el propiltiuracilo, salvo en el embarazo. El tratamiento debe o requiere una observación estrecha entre 12 y 18 meses, por los efectos colaterales que ya hemos visto. Metimazol se puede dar a dosis de 20 a 40 miligramos de 4 a 8 semanas, y el mantenimiento de 5 a 15 miligramos por día. Propiltiuracilo se da de 100 a 150 miligramos cada 8 horas, y no olvidar que también disminuye la conversión de T4 a T3. Dentro de los efectos colaterales ya hemos visto erupción cutánea, granulotosis que pueden ser precedidas por faringitis, fiebre alta o uso de antibióticos. No olviden que miren tanto el propiltiuracilo como el metamizol, cuando ingresan hacia el organismo, su principal objetivo es la peroxidasa tiroidea, inhiben a la peroxidasa tiroidea, el acoplamiento de ¿quién? Del yodo, que es captado del exterior, ¿no? Y que pueden ser incluidos al residuo de tiroglobulina. Aquí nace fundamentalmente. Propiltiuracilo tiene otro efecto adicional de que inhibe la reconversión de T4 a T3, también bloquea esa producción. Recuerden que la T3 es la que va a ejercer los efectos fisiológicos más importantes en este periodo. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Si no hay más preguntas, Mileni, nos ponemos de acuerdo por el WhatsApp, ¿ya? Para coordinar las clases, ¿ya? Ya, doctor, no te preocupes. Eh, Doctor, una consulta, disculpe. Mis compañeros preguntan si les podría facilitar las diapositivas o el no, material. no, no. ¿El doctor Sánchez les ha dado las diapositivas? No, no, doctor. Digan, es la misma. El dueño del curso es el doctor Sánchez. ¿Ok? Doctor, disculpe, ¿le podría hacer una consulta? Dime. En el caso de una tormenta tiroidea, ¿qué medicamentos estarían indicados? Bueno, hemos hablado, ¿no?, de hipertiroidismo y hipotiroidismo, pero en el caso particular de una tormenta tiroidea, si nos podría dar algún alcance. En el caso de la tormenta tiroidea, eh,
se utiliza la escala de Burch y Wartowski. Busquen eso. La escala de Burch y Wartowski determina varios parámetros cardiovasculares, respiratorios, hepáticos, eh, en el paciente y cuya puntuación sea mayor de 45, estaríamos frente a una tormenta tiroidea. En ese caso, lo que se hace es simplemente inhibir la actividad o digamos, las acciones fisiológicas del estado del hipertiroidismo, por ejemplo, frenar la taquicardia, frenar la hipertensión, controlar la hipertermia maligna, mejorar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En ese punto, ¿qué hacemos? 4 puntos fundamentales. La primera es inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, que eso se hace con el uso de las tiamamidas, ¿no? Segundo, disminuir la liberación, que se hace a través de los ioduros, como el Lugol. Tercero, frenamos la termogénesis a través del uso de paracetamol. Y cuarto, controlamos los efectos fisiológicos periféricos, tanto con el uso de beta bloqueadores, de corticoides, los cuales van a inhibir la conversión de T4 a T3. Con esos 4 tratamientos, o 4 pilares de tratamiento, nosotros controlamos la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es una emergencia grave y que puede conducir a la muerte del paciente. ¿Listo? Doctor, gracias. Doctor, disculpe, otra consulta. Para esta unidad, ¿qué libro vamos a tener de base? ¿El Dillman, el Katsu? No es el Katsun. Como les digo, yo soy el profesor invitado. El dueño del curso es el doctor Sánchez. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier consulta es con él. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo. Ok, nos vemos las clases son el martes y el miércoles, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ya, perfecto. Ok. Milady, coordinamos por interno, ¿ya? Sí, doctor, gracias. Ok. Hasta luego, doctor.